Hola, esto es Psicología en 5 minutos. Yo soy el licenciado Germán Barrios y en modo profe. Y hoy vamos a trabajar un texto que me habían pedido ya hace bastante tiempo, que es el texto de Kurt Danziger, del año 1997, el capítulo 1, Nombrar la mente. Es un texto interesante. Danziger, la verdad que toda la obra tiene dos características: es compleja y trae muchas novedades para el estudiante, en el cual él arranca, ¿sí?, contando una anécdota de un tiempo en el cual vivió y trabajó en Indonesia, ¿no?, como psicólogo. Y lo principal de esta anécdota es que él descubre ahí que sus colegas psicólogos de Indonesia manejaban un cuerpo teórico, ¿sí?, completamente coherente, insertado en una tradición significativa de textos y prácticas, con sus propias pruebas empíricas, que no coincidían en nada con la psicología que conocía Kurt Danziger, o sea, con la psicología occidental, ¿no? Entonces acá esto le lleva a plantearse qué es lo que hace que la mirada psicológica occidental sea considerada como universalista, como una mirada que abarca todas las culturas, ¿sí? Y aún más lo lleva a plantearse si existe algo así como categorías naturales. ¿A qué llamamos estas categorías naturales? Y estamos hablando, por ejemplo, de conceptos que a nivel de la psicología nos parecen como básicos, como emoción, inteligencia, conducta, motivación, aprendizaje, ¿sí? O sea, conceptos súper importantes en la psicología sobre los cuales se ha trabajado muchísimo, se ha investigado muchísimo. Y él lo que va a decir es que tanto la psicología oriental, con su regamen filosófico y sus prácticas, tiene sus propios procesos de validación empírica, los cuales son demostrables, o sea, uno lo puede poner en tela de juicio las conclusiones a las cuales llegan, pero que corroboran sus categorías psicológicas, las cuales no coinciden para nada, ¿sí?, con las categorías psicológicas de las cuales es portador Danziger. De hecho, su colega había algunas categorías que no las entendía y otras que las consideraba poco interesantes para trabajar psicológicamente, lo cual a Danziger lo dejaba bastante pasmado. Y esto es lo que le lleva a pensar y averiguar si esto se ve en otras culturas, y si encuentra que podemos encontrar diferentes psicologías en diferentes culturas y diferentes categorías psicológicas, las cuales tienen raigamen en diferentes contextos culturales. Por lo tanto, no estamos hablando de categorías naturales, dice él, ¿no?, que se desprenden de la empiria, o sea, si uno observa seres humanos llega exactamente a las mismas conclusiones. No. Si uno observa seres humanos va a construir conclusiones en base a su cultura, su lenguaje y su forma de ver la psicología o las nociones psicológicas que porta esa cultura y ese lenguaje. Y en base a eso, dice Danziger, va a construir teorías psicológicas, lo cual es muy interesante porque uno piensa que el proceso es al revés. Pero no solamente eso. Él lo que va a decir es que nosotros partimos de preconcepciones, ¿no?, y que nuestro aparato conceptual establecido, el psicológico, no pone en tela de juicio estas preconcepciones, no las observa, sino que parte de ahí y avanza, como si fuera algo heredado, ¿no? Si, bueno, esto es así, son verdades absolutas, no vamos a apelar más de esto, avancemos, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo de investigación empírica que hacen los psicólogos en el mundo nos lleva a cuestionar estos saberes que consideramos que son básicos, ¿sí? En todo caso, lo que hacen es demostrar consecuencias de esas preconcepciones, ¿sí? Son distinciones psicológicas, dice Danziger, que aceptamos sin cuestionar. Entonces, por ahí, otra cultura no puede entender por qué dividimos inteligencia de emoción, por ejemplo. No entiende esa distinción, dicen, no, es lo mismo. Él da ejemplos de otras culturas, una cultura africana, por ejemplo, en la cual la inteligencia está directamente relacionada con la sabiduría, con la cautela y con cierto conocimiento de las reglas sociales para no importunar a nadie. Y eso es considerado inteligencia, mientras que la inteligencia, desde los test, la inteligencia como categoría psicológica heredada de la psicología americana, ¿sí?, con la impronta de los test de inteligencia americanos, da un papel muy importante a la velocidad de respuesta, ¿sí?
mientras que la africana, al revés, a mayor cautela, más inteligencia. Miren ustedes cómo varía esto. Nosotros lo damos por hecho, no nos ponemos a pensar por qué debería ser rápida la respuesta para ser inteligente. ¿Sí? Cita la obra de Richards, ¿sí? Que dice que la psicología occidental se ha abstenido excesivamente de examinar y criticar sus hipótesis básicas, ¿sí? Ha sido más importante llegar a un acuerdo general y avanzar y constituir y reforzar la ciencia que ponerse a examinar esos pilares y tratar de llegar a los mejores. No. Dice, vamos a ver que está basada, dice, en convenciones que no son observables, ¿sí? Sino que son acuerdos, ¿sí? Son parte de una tradición de pensamiento y por lo tanto existen otras tradiciones de pensamiento, ¿sí? Lo cito, solo podemos ver lo que nuestro marco de concepciones nos permite ver. Y acá coincide con una mirada, con un viejo adagio chino que dice, que se estudia en percepción, que dice que solo podemos percibir aquello que está detrás del ojo. O sea, nosotros vamos a leer la realidad con la concepción que tenemos de esa realidad y vamos a verificar y vamos a confirmar aquello que ya portamos, ¿sí? Inclusive sesgando aquellas evidencias que podría llegar a poner en tela de juicio algunas de nuestras más importantes convicciones, ¿sí? Va a decir que el vínculo entre de la psicología con la sociedad está dado en el lenguaje común. Dice, por lo tanto, la psicología va a ir a buscar las nociones psicológicas, ha ido a buscar las nociones psicológicas a la cultura, al lenguaje común, y luego ha investigado sobre ellas y le ha dado un constructo teórico. Pero ese constructo teórico también lo ha construido en ese lenguaje común, que lo hace significativo para otros que no tienen que ser psicólogos necesariamente, ¿sí? ¿Para qué construir algo que después nadie va a entender? O sea, ahí perdería legitimidad. Entonces, lo que busca son significados comúnmente aceptados. Y acá es donde va una rama de la psicología que por ahí no es muy escuchada, que es la etnopsicología, que estudia las diferencias étnicas justamente, y que es la que marca el ejemplo ugandés, el ejemplo africano, ¿no? ¿Cómo conceptualizan los psicólogos miembros de otras culturas? Esa es la pregunta, esa es la etnopsicología. Después, más adelante, Dassinger va a también echar mano de la historiografía y va a decir que no solamente hay diferencias entre culturas, la misma cultura, si uno va hacia atrás lo suficiente, se encuentra con la misma categoría psicológica significando algo distinto, o con ciertas categorías psicológicas que uno piensa que son inmutables, que no existían hace 200 años, no hace 2000 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Pero esto no estuvo siempre? No. Bien, entonces, lo que vamos a descubrir, yendo a la etnopsicología en este momento, es la no universalidad de las distinciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, dice, ha cambiado la idea de personalidad en tanto como algo interno separado de la esfera social, ¿sí? Así que en el siglo XIX, siglo XX, la personalidad como algo que no depende de la esfera social se ha construido. Y que si uno va hacia atrás se encuentra con que no había una distinción muy clara entre lo que era la esfera social y este interior individual, ¿sí? Era como que el interior individual reflejaba a la sociedad, ¿sí? Bueno, en la actualidad se piensa al revés, el individualismo en todo caso se proyecta hacia afuera, pero la personalidad como algo perenne, fuerte, frente a ese exterior, ¿sí? Bueno, eso es una idea moderna, ¿sí? Se separan categorías de hechos y se los denomina de una cierta manera, ¿sí? Entonces tenemos que se separa, por ejemplo, emoción de cognición. Y después, cuando uno estudia esta categoría de emoción, justamente uno de las luchas más importantes dentro de diferentes escuelas de pensamiento que estudian la categoría básica psicológica emoción es cuál es el papel de la cognición. Pero no se pone en tela de duda, o no es la mirada más importante la que pone en tela de duda, ¿por qué separar emoción de cognición? ¿Sí? Es como que tenemos que separarla. No se sabe bien por qué, excepto por esta cuestión de crear categorías ad hoc, categorías que cierren con otras cuestiones teóricas, ¿sí? Bien.
Entonces vemos, por ejemplo, cómo podemos pensar cómo la relación individuo-sociedad no está separada y sin embargo nosotros hacemos esa separación arbitraria, artificial, cuando construimos nuestras categorías y después encontramos evidencia que prueba esa separación, ¿no? Entonces, hay evidencia intercultural, ¿sí?, que nos permite dudar sobre la validez universal de las categorías psicológicas. De ahí la idea de cómo nombramos la mente, ¿no? Vamos a ver que hay una estructura natural, ¿sí?, y universal de los fenómenos psicológicos, ¿sí?, que la heredamos, ¿de dónde? Del lenguaje psicológico americano del siglo XX. O sea, esa supuesta estructura natural y universal de la psicología es en realidad la concepción de la psicología americana del siglo XX, ¿sí?, que fue la que logró mejor prensa, la que tuvo más potencia, porque sus instituciones fueron muchísimo más importantes, y ha logrado sentar las bases de una mirada más universalista, basada en ellos, ¿no? Entonces, categoría de la psicología, Danziger en este punto va a ser bastante estricto, arbitrarias, ¿sí? Y vamos a encontrar cuáles son estas categorías arbitrarias: emoción, cognición, aprendizaje, motivación, personalidad, actitud, inteligencia, etc. Dice, ¿son clases naturales? No. Dice, no fueron inventadas como resultado de la investigación empírica, va a decir Danziger. Si uno empieza a estudiarlas por separado, ve que tienen diferentes orígenes o son tomadas o importadas de diferentes cuerpos teóricos. Y algunas sufrieron cambios hace relativamente poco tiempo, ¿sí? La observación empírica no permite la separación de estas categorías, va a decir él, ¿no? O sea, uno no, por observar, querer observar la conducta humana o los logros humanos no separa automáticamente inteligencia de memoria, de cognición, de lenguaje. Es como que son separaciones más artificiales, ¿sí? ¿De dónde salen muchas de estas categorías como entidades separadas? Del lenguaje, ¿sí? El lenguaje común, en el lenguaje común ya aparecía, por ejemplo, ¿sí?, términos como la emoción, como una entidad separada. Dice, no la inventa la psicología. En todo caso, lo que hace después es estudiarla, investigarla y armar una teoría que la incorpore al saber psicológico, que la tome de la cultura y la haga psicológica, ¿sí? Y después encontramos hallazgos empíricos para pensar cuestiones en relación a la emoción. Bien, vamos a avanzar. Dice, ¿cuál es el problema que tenemos? Uno de los problemas importantes que vamos a encontrar es que se conjuga el término con su referente, ¿sí? Entonces dice, ¿la inteligencia qué es? Lo que miden los test de inteligencia, ¿sí? Ahora, esos fenómenos que nosotros vamos a considerar el referente del término, ¿sí?, o sea, ¿qué cosas abarca ese término?, ¿sí?, no implican el sentido del término, ¿no? O sea, lo que mide los test de inteligencia, ¿es la inteligencia? ¿O la inteligencia es otra cosa? ¿O es algo más amplio? Bueno, hay una jugada ahí teórica por la cual los fenómenos que consideramos más o menos estables, que están incorporados a esa referencia que construimos de lo que decimos que es inteligencia, termina transformándose en el sentido correcto de la inteligencia, ¿sí? Entonces, tomamos un concepto de la cultura, buscamos un conjunto de fenómenos que nos parece que están englobados ahí. Dentro de esos fenómenos encontramos los que son más difíciles de rebatir, los más estables, y decimos, bueno, esto es la inteligencia. Y ahí construimos el término correcto y el sentido correcto de inteligencia. Fijamos sentido, ¿sí? Y esto, dice, es independiente del referente, ¿sí? Ahora, aplicado a la práctica, este tipo de construcciones tiene grandes efectos, porque entonces si nosotros definimos qué cosas son la inteligencia, también estamos definiendo qué cosas no son aceptables para la inteligencia, y eso en la práctica tiene efecto sobre el ser humano, sobre la práctica psicológica en las poblaciones. Fíjense, y lo tomamos como algo que es palabra santa, cuando en realidad son construcciones y convenciones, nada más. Entonces tenemos el riesgo de confundir categorías corrientes con clases naturales, dice Danziger, ¿no? Como si reflejaran divisiones naturales que en el ser humano aparecen separadas, ¿sí?, entre fenómenos psicológicos. ¿Es distinto una actitud de una motivación?
¿Por qué? ¿Sí? Entonces tenemos que ciertos supuestos y preconceptos son los que permiten hacer esta separación, pero que, dice Dassinger, y acá nuevamente nos sorprende, dice, son nada más que construcciones históricas. ¿Sí? Ahora, si son construcciones históricas, y ahí nos vamos a la historiografía, debemos tomarlas como, ya no como universales, porque venimos viendo desde la etnopsicología que no son universales, pero tenemos que tomarlas como naturales y eternas. No, nuevamente no. ¿Por qué? Porque toda construcción histórica, ¿sí? Sucumbe o va cambiando a lo largo del tiempo. No estaba antes, si estaba antes era distinta y no sabemos si va a estar a futuro. ¿Sí? Como no son fenómenos, son fenómenos históricos y por lo tanto sociales y no fenómenos naturales, lo que sabemos que son efímeros. ¿Sí? Y con esto Dassinger es creo el único que plantea esto de que las categorías psicológicas sobre las cuales basamos todas las construcciones de la psicología son efímeras, son cambiantes. ¿Sí? ¿Cómo salva la psicología actual este fenómeno? Planteando una mirada ahistórica de la psicología. ¿Sí? La psicología como en un presente eterno. Lo que nosotros conocemos, lo que es ahora, siempre fue así. Y no nos fijamos, hacemos historia de la teoría, historia de la disciplina, historia de las subdisciplinas, más no historia de los conceptos. ¿Sí? Conceptos estuvieron siempre. ¿Sí? Aparecieron mágicamente. ¿Sí? Esto en parte está tomado, dice Dassinger, de la intención inicial de la psicología de parecerse a las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces aparece esta ahistoricidad. Ciencias naturales se caracterizan por ser bastante ahistóricas, porque se preocupan por fenómenos que, la gente tiene 2 pulmones y antes también tenía 2 pulmones. Entonces, ¿para qué pensar en la dimensión histórica de los pulmones si siempre son 2? Y no van a crecer 3. Sería esa la idea de ciencia natural, ¿no? Muy brutalmente ejemplificada por mí. ¿Sí? Va a decir que los métodos de la ciencia natural no son los de la historia. ¿Sí? Pero esos sirven para investigar objetos obviamente naturales y no históricos. ¿Qué pasa cuando los aplicamos a la psicología? Bueno, ahí aparece la versión ahistórica y aparece el presentismo, que aparece en otros textos de Dassinger y que tiene que ver con una mirada actual pero retrospectiva. Entonces yo juzgo lo que sé ahora como algo sin historia, sin evolución, como la mejor, en todo caso la mejor versión de cualquier teoría precedente, y las versiones anteriores no como algo a tomar, sino como versiones incompletas que van a evolucionar hasta el presente. ¿Sí? Entonces, mi lectura de lo que hacían antes es desde la versión actual. Mirá qué brutos lo que hacían antes. Creían en la frenología. Qué increíble. Ahora estamos más avanzados. ¿Por qué? Porque estoy yo ahora. Entonces, obviamente, estamos más avanzados. Esa es la mirada presentista. El presente es lo importante. Y lo anterior no. En todo caso, hay que ver qué relación tiene con lo actual para evaluar si sirve o no sirve. Bien. Los escritos anteriores al siglo XX, dicen, no organizaban sus reflexiones acerca de temas como inteligencia o personalidad. Entonces, cuando vos buscás para atrás, te encontrás con que hay nociones que hoy son centrales que no existen. ¿No? O sea, qué interesante. No es ya si los chinos o los polinesios o los ugandeses, hay ciertas categorías que no las ven separadas. Estamos hablando de textos históricos de siglos anteriores, de la misma cultura, las mismas ciudades, las mismas entidades académicas europeas, en las cuales esos conceptos no existían. Esto es muy interesante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la lectura que se hace de esos textos más antiguos es como si en esos textos más antiguos estuviera el embrión de la teoría actual. Y esto es lo que llamamos presentismo, ¿no? Decimos, bueno, pero acá querían hablar de personalidad. Y no hablan de personalidad, porque no estaba el concepto de personalidad. Pero para darle un basamento histórico al concepto de personalidad, le inventamos una teoría antigua de la personalidad. ¿Sí? Lo antiguo, dice Dassinger, anticipa
lo verdadero. ¿Sí? Canguilhem, un gran estudioso, ¿sí? Habla de que lo que tenemos que pensar es en conceptos. ¿Sí? Y estos conceptos son formas de agrupar observaciones y darle significado. Dice, no es el hecho natural, no es el fenómeno, tampoco es el término, es el concepto, es algo intermedio que es una forma de agrupar observaciones y darle significado. Esta forma de conceptualizar es una de las cosas que utiliza Dassinger. Se va a decir, bueno, esto está interesante. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del estímulo, se va a decir, ¿qué es el estímulo? Todo fenómeno descrito como tal, descrito como estímulo. ¿Sí? Después, cuando vemos la idea de estímulo social, vamos a encontrar que el estímulo como concepto inicial, era un estímulo físico, calor, movimiento cinético, ¿no? Un empuje, un péndulo, o biológico, estímulo biológico, dolor, hambre. No estímulo social. ¿Qué es el estímulo social? Bueno, ahí vemos cómo se transforma el concepto de acuerdo a nuevas miradas actuales. ¿Sí? A nosotros nos parece que algo físico como un estímulo puede ser social. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver a qué responde esa idea de transformar el estímulo en algo social. ¿Sí? El estímulo como tal no existió siempre. ¿Sí? Sin embargo, nosotros lo tomamos como algo existente. Dice. La esencia de las categorías psicológicas, si es que eso existe, radica en su estatus de objetos históricamente construidos, va a decir Dassinger. ¿No? Si hay una esencia, es que son objetos históricos construidos. Ahí es la única esencia que vamos a encontrar. Lo demás es teoría. ¿Sí? Son formaciones discursivas, lenguajes. Dice que, y ahí hace un señalamiento que nosotros vamos a ver en otros textos de Dassinger, que es que él dice que más allá de que la historia de la psicología se centre en individuos, estos individuos en todo caso son representantes de ciertos discursos de la época. Y vamos a ver que en la misma época ha habido discursos diferentes que no fueron oídos, que fueron rescatados 50, 100, 200 años después, pero que en ese momento no fueron oídos porque no coincidían con las formaciones discursivas de su tiempo, y formaciones discursivas que en cambio encontraron el momento justo para desarrollarse y ser reconocidas. Y ahí es donde ciertas figuras toman un papel preponderante. ¿Por qué? Porque son los que mejor encarnan esas formaciones discursivas. ¿Sí? O sea, Darwin no fue el único que habló de evolucionismo, pero hubo un momento clave en la historia de la ciencia en la cual el discurso del evolucionismo, desde la obra de Darwin, halla su lugar y genera un impacto importante. Entonces queda la figura de Darwin marcada. Pero es que Darwin, de la nada absoluta, del vacío absoluto, para esta teoría y todo el mundo se asombra y lo acepta, aunque jamás habían pensado ni estaban cerca de pensar algo semejante. Eso sería imposible. ¿Sí? Entonces, lo psicológico como categoría no existió siempre, ¿sí? Sino que se lo reconstruye desde el presente, va a decir Dassinger, ¿no? Este presentismo es el de la peor clase, dice Dassinger. Es el presentismo que reinterpreta, ¿sí? Sumariamente, o sea, a lo bestia, ¿sí? Las categorías del presente en el pasado, ¿sí? Y si lo hace como un catálogo de errores o anticipaciones. Entonces, mira, acá no piensan como ahora, es un error. Acá podemos ver cómo anticipan las ideas que tenemos ahora, es un acierto. ¿Y quién lo dice eso? Yo, que con mis categorías estoy recontento y quiero encontrar esas anticipaciones, y todo aquello que no coincida con lo que veo en el presente lo interpreto como errores, ¿no? Como teorías fallidas. La inteligencia, por ejemplo, va a surgir en el siglo XIX, ¿sí? De la biología evolucionista. O sea, hizo falta que apareciera la biología evolucionista para que pudiéramos empezar a pensar en inteligencia, ¿sí? Y del nacimiento, junto con los estados, de un sistema de educación racional y universal, ¿sí? Cuando surgen los estados en el mundo,
hace falta transformar al hombre rural en un hombre con mayor nivel de ilustración y se normaliza, por eso la escuela normal. Y eso implica la necesidad de ciertos constructos teóricos para pensar ese pasaje a una escolarización masiva. Bueno, ahí aparece entre otros el concepto de inteligencia, ¿sí? También va a aparecer, ¿sí?, el concepto de aprendizaje, ya en el siglo XX, ¿no? Acá encontramos raíces, dice, para el siglo XX. Bien. Bueno, va a decir Kurt Tassinger que ya en el siglo XIX las categorías psicológicas existentes en esa época surgen una transformación, se tienen que modificar debido a la imposición gradual de un estructuralismo dualista. El estructuralismo dualista lo que va a hacer es dejar muy bien clara la separación entre aquello del orden de la mente y lo físico. Entonces estas categorías psicológicas que eran anteriores, ya existentes, van a tener que adecuarse a esto y van a tener que empezar a recortarse al área de la mente, ¿sí?, dejando por fuera lo físico. Por otro lado, va a decir Dassinger que más allá del siglo XIX es difícil mantener el rastro de las categorías psicológicas, con la excepción por ahí del concepto de psicología que puede ser encontrado en Alemania en el siglo XVIII, con un sentido muy similar al sentido moderno de psicología. Por otro lado, las categorías como emoción, conciencia y yo son antiguas y deben su origen a la salida de la edad medieval, ¿sí?, la Europa postmedieval, que genera una reconstrucción subjetiva del humano, ¿no?, una vuelta hacia el humano, va a generar estos conceptos, estas categorías que después van a transformarse en categorías psicológicas, que son emoción, conciencia y yo, ¿sí? Otro grupo de categorías psicológicas, ¿sí?, seguimos haciendo historiografía, son producto o surgen del lenguaje de la psicología americana. La psicología americana va a tener mucho peso porque sus entidades son muy importantes, su desarrollo profesional es muy importante, tiene un enorme peso en la psicología mundial, y la psicología americana además se produce un fenómeno muy curioso, que es que hasta 1950 aproximadamente había diferentes lenguajes dentro de la psicología americana. Pero a partir de esa fecha, a partir de 1950 aproximadamente, vamos a encontrar una enorme uniformidad en el lenguaje psicológico, ¿sí? Y este lenguaje hegemónico va a ser el del conductismo, ¿sí? Y eso va a tener un enorme impacto a nivel de la psicología mundial, ¿sí? Es adoptado en casi todas partes. ¿Por qué? Porque en la psicología americana, que es la más desarrollada del mundo, es el lenguaje dominante. No quiere decir que todos sean conductistas, pero que van a tomar las categorías psicológicas dentro del marco discursivo que impone el conductismo, ¿sí? Y entonces aparecen, por ejemplo, categorías que nacen o ganan importancia, como por ejemplo el aprendizaje, muy importante para la psicología conductista, y la de motivación. Ambas surgen por abstracción de fenómenos, dice Dassinger, profundamente diversos. O sea, se agrupan fenómenos que no tienen que ver entre sí, y de eso surgen estos dos constructos: por un lado el aprendizaje y por otro lado la motivación. El aprendizaje atado al desarrollo de las nuevas metodologías educativas, y la motivación viene del área de la administración. ¿Con qué fines, va a decir Dassinger? Con fines de manipulación. O sea, estamos buscando herramientas para lograr que los grupos de trabajo tengan un mayor rendimiento. Entonces ahí surge el concepto de motivación como construcción teórica, ¿sí?, de cierta investigación y cierta producción de herramientas para lograr mejores rindes. Por otro lado, el concepto de personalidad, que no surge en este momento, ¿sí?, va a tomar un cariz opuesto a lo que había sido en otro momento su significado, a partir de su relación con la práctica, ¿sí? ¿En qué áreas? Selección de personal y educación. Los psicólogos que están insertándose en estas fértiles áreas de trabajo necesitan un concepto de personalidad completamente diferente al viejo concepto de personalidad, que es el concepto de personalidad que conocemos ahora, ¿sí?
y que surge de esta articulación de la psicología con la selección del personal y con la educación. Por otro lado, vamos a encontrar que la psicología social toma un concepto, ¿sí?, que es el de actitud. Pero el concepto de actitud, la categoría psicológica actitud, que es anterior, tenía una mirada introspectiva, o sea, pertenecía a uno de los lenguajes que podemos encontrar en la psicología americana a comienzos de siglo, que es el del estructuralismo. Al pasar por el tamiz del discurso hegemónico conductismo, pierde esta mirada introspectiva y en su mixtura, ¿sí?, con la sociología se transforma en una actitud social, ¿sí? Y aparece este concepto que podemos ver importado de la sociología, que es la actitud social. Y nuevamente, por acción de este tamiz del conductismo, la actitud social va a estar íntimamente relacionada con los estímulos sociales. Ya habíamos dicho anteriormente que la nueva idea de estímulo implica una mirada completamente distinta al estímulo como algo físico o biológico. Y acá aparece el estímulo social. Entonces, fíjense, una actitud social, ¿sí?, para la psicología, para el estudio y el desarrollo de psicología social, que es tomada de la sociología, pero que bajo la mirada del conductismo va a estar relacionada con ciertos estímulos sociales. Modelo conductista, estímulo, respuesta. ¿Entienden? ¿Para qué se utilizan estas nuevas categorías psicológicas? Para trabajar con técnicas adaptadas de la investigación de mercado. Nuevamente, la psicología, buscando inserciones laborales, construye, forma, ¿sí?, estos nuevos conceptos. El cambio de las categorías psicológicas es tan marcado que si uno ve textos antiguos de la psicología americana, no hace falta ir a otras partes, se encuentra con que hay categorías que han desaparecido y otras que no estaban, ¿sí? O sea, de fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, uno puede encontrar categorías psicológicas que han cambiado completamente de sentido para después de ese cambio de mediados del siglo XX, ¿sí?, o que no existían hasta ese momento y hoy las consideramos como eternas, naturales y universales, ¿no? Entonces va a decir que justamente por esta época la psicología redefine su objeto disciplinario y, por ejemplo, desaparece una categoría psicológica que es la de la voluntad, que es llamativo porque no desaparece del discurso social la voluntad, pero sí desaparece como categoría psicológica y por lo tanto como área de estudio e investigación en la psicología. Nadie trabaja sobre eso, ¿sí? Una excepción a este cambio de mediados del siglo XX es la categoría psicológica de la cognición, que la cognición, vamos a ver, ya lo explica Brunner en otro texto, que en un momento vamos a abordar, va a surgir con un importante enfoque hacia el significado, hacia la segunda revolución cognitiva, ¿sí?, la segunda revolución cognitiva que desarrolla la psicología americana. Bueno, hasta acá el texto de Kurt Diesinger, Nombrar la mente. Nos encontramos entonces con que vamos a ver que hay diferentes tradiciones psicológicas, que se puede nombrar la mente de formas muy diferentes, que las categorías psicológicas están basadas, están construidas a lo largo de, como objeto histórico, a lo largo de los cambios sociales, económicos, culturales y de trabajo que ha sufrido la psicología en los últimos siglos y en las últimas décadas, y que no tienen nada de naturales, y que la psicología se debe esta tarea de analizar estos preconceptos y ver si los quiere sostener o no, y si tienen algún correlato real con su objeto de estudio o no, ¿sí? Bueno, espero que les haya interesado el tema. Ya saben, si les gustó el video, compártanlo y dejen un like. Nos vemos en el próximo video.